Amigos, bienvenidos, gracias por acompañarme. Y pues fíjense, lo que muchas veces pensamos que pasaba en otros lugares del mundo, hoy está pasando en Estados Unidos, porque Trump está utilizando el poder del Estado para amenazar con cárcel a funcionarios electos en Estados Unidos. Y lo más grave es que lo hace con documentos oficiales firmados y sellados. Esto no es ningún chisme, no son rumores ni especulaciones. Es una carta real que fue enviada por el fiscal general Pam Bondi, la están viendo en pantalla, donde acusa a ciudades y estados completos de estar obstruyendo la ley federal de inmigración, según ella, y advierte que sus líderes pueden enfrentar cargos criminales, incluso prisión, si no, ya saben, si no se alinean con la agenda de la Casa Blanca. Y bueno, pues vamos a arrancar por ahí, por la agenda de la Casa Blanca, porque ese es el hecho más fuerte y el que define todo. Un presidente de los Estados Unidos transformando la ley en un arma política contra sus propios ciudadanos. Esa carta que salió en medio del conflicto con las llamadas ciudades santuario, que no son de ahora, que ya son de hace mucho tiempo, es un parteaguas para entender cómo se está ejerciendo el poder desde la capital de Estados Unidos, desde Washington. No se trata de un debate sobre si la migración es buena o mala, no nos vamos a enfrascar en eso, amigos, sino de cómo se está moldeando la narrativa de que cualquiera que no cumpla la línea presidencial es automáticamente un criminal. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos visto también. Él siempre, el presidente, ha llamado a todos los inmigrantes criminales, pero ahora no importa si son gobernadores, alcaldes, no importa quién sea, el cargo público que ostenten, si no siguen su línea, son criminales. Y ahí está lo inquietante y lo peligroso. Se acusa de obstrucción, conspiración y encubrimiento a alcaldes y gobernadores por un lenguaje que recuerda, amigo, más a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX que a una democracia, y vamos a poner entre comillas democracia consolidada. Y no lo decimos como una exageración. Basta con leer la historia de los caudillos de América Latina para ver cómo se van repitiendo esos patrones, que ahora son muy parecidos, donde primero se señala el enemigo interno, después se usan, ¿qué? Los famosos decretos, y luego, ¿qué? Llegan los procesos judiciales como una herramienta de intimidación. Eso lo conocemos muy bien en América Latina. Luego podemos debatir quiénes son los que han mecido esa cuna y con qué intenciones. Pero bueno, ahora vamos a dedicarnos a este tema. Lo curioso es que este no es un fenómeno nuevo. Cuando en el 2017 Trump inició su ofensiva contra la ciudad de santuario, porque todo lo que huela a inmigración a él le causa escozor, aunque su esposa sea una inmigrante que trabajó ilegalmente en Estados Unidos, que con la misma manera que él critica de la migración de racismo, así se trajo a sus amados suegros, aunque su hijo sea producto también de una inmigrante que trabajó ilegalmente en los Estados Unidos. Y ahora se le olvide, pero él odia la ciudad de santuario. Él habla de quitarles fondos federales y de hecho hubo litigios que llegaron hasta la Corte Suprema en su primera vez en la Casa Blanca. En el 2020 ya había antecedentes de alcaldes demandados por el gobierno federal, pero hoy se está dando un paso mucho más. Ya no se amenaza con recortes de presupuesto como se hacía antes. Ahora se habla de cárcel. A ese nivel se ha llegado en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, bajo esta lógica, no es un mediador de ley, es un brazo político de Donald Trump que etiqueta de criminales a todos aquellos quienes no obedecen. ¿En qué mundo vivimos? ¿No que se supone que es una democracia en donde tú tienes el derecho a disentir, en donde tienes el derecho a decir lo que piensas, en el que tienes el derecho a no estar de acuerdo con el presidente porque el presidente no es el rey? En donde cada cabeza es un mundo y todos tenemos derecho a expresar de manera respetuosa lo que pensamos? No cabe eso en Estados Unidos. Esa escalada es la que marca la diferencia y por eso la alarma está encendida. Para poner en perspectiva, según datos del Center of Immigration Studies,
Hay más de 300 jurisdicciones en Estados Unidos que se consideran santuarios de una u otra manera. Ya saben, las ciudades, estos santuarios en donde se supone que se protege más a la inmigración. En Canadá también tenemos ciudades santuario. Por ejemplo, Toronto es una ciudad santuario. Montreal es una ciudad santuario. Entonces, se supone que en estas ciudades santuario tú no le puedes preguntar que es no legal. Ni siquiera un policía te puede preguntar tu estatus legal. Eso pasa en muchas de las ciudades santuarios. Bueno, aquí en Canadá. En Estados Unidos se supone que era igual. Algunas de estas ciudades santuarios en Estados Unidos son Nueva York, Chicago, San Francisco y otras son condados mucho más pequeños. En todas la lógica es la misma. Limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Eso es lo que hacen las ciudades santuario. Y lo que ahora plantea la Casa Blanca es procesar penalmente a funcionarios de esas jurisdicciones, cuando estas ciudades santuarios hayan estado durante muchísimos años. No son que se hayan inventado estos términos ni estas ciudades ahora que llegó Donald Trump. Es decir, quieren procesar a decenas de alcaldes, legisladores locales y a policías que simplemente cumplen con la política de su comunidad, que cumplen con las leyes de su comunidad. Ayer que Víctor hablaba de la inmigración y todo lo que está haciendo, había alguien en el chat que estaba desgarrándose las vestiduras defendiendo a Donald Trump y decía, es que hay leyes, hay leyes. Es obviamente de origen hispano porque escribe muy bien el castellano o español, como ustedes le quieran decir. Y yo le dije, ok, ya que estás defendiendo también a Donald Trump, deberías de conocer las leyes. Está la 4ª y la 14ª enmienda, que ninguna ley está por encima de ellas. Pero se les olvida y a Donald Trump se le olvida que sus leyes no pueden estar encima de la Constitución. ¿Alguien recuerda que esto haya ocurrido antes en la historia reciente de los Estados Unidos, que las leyes estén encima de la Constitución, que el presidente esté encima de la Constitución? Pues la respuesta es no, porque se supone que la Constitución en cualquier país del mundo es lo más sagrado que hay. Se supone que es la piedra angular de todo y que nada está encima de la Constitución. Y esa es la gravedad del momento, amigos. El problema no es solo legal, es cultural y político. Stephen Miller, asesor clave en política migratoria, salió en televisión diciendo que estas ciudades no solo van a perder fondos, sino que también van a enfrentar cargos. Imagínense, por contrabando y encubrimiento. Ya no saben qué inventarse. ¿Cargos por contrabando y encubrimiento? Digo, si vamos a hablar de contrabando, pues hay muchos pesos pesados que están muy metidos en otras cosas, pero están alineados, están en el lado correcto de la fotografía, entonces esos no se tocan. Esa narrativa convierte a gobiernos locales en organizaciones criminales. Así de ese nivel está el discurso de Donald Trump. Entonces, que no nos extrañe cuando nos mira hacia Latinoamérica y nos diga que somos todos criminales, que no hay ninguna condición, que en México el crimen organizado, pues para él todos son organizaciones criminales. Digo, y no voy a decir que en México no tenemos nuestros problemas, pero ya vimos cómo se maneja el señor, ¿eh? El efecto psicológico en la opinión pública es inmediato. Quienes se oponen a Trump no son adversarios políticos. Para él son delincuentes. ¿En dónde se ve eso? En dictaduras, amigos, no en democracias. En las dictaduras siempre los dictadores llaman a los que están en su contra delincuentes. Les inventan cargos, los encarcelan, los torturan, los meten a calabozos, porque no soportan la disidencia. ¿Y qué estamos viendo hoy? Y esa etiqueta, amigos, es muy peligrosa, porque abre la puerta a justificar cualquier medida represiva. Si revisamos a Humberto Eco y su ensayo sobre el fascismo eterno, uno de los puntos que destaca es precisamente ese. El enemigo, que no es un rival, es un traidor a la nación, y así lo pone, y eso es lo que estamos viendo. Muchos podrán decir que esto es parte de la retórica electoral, pero no. Aquí se está cruzando una línea
que no debe de cruzarse en las democracias. Miren, si me dijeran eso, como nos han vendido a Corea del Norte, a otros países que los llaman así como ya saben, lo peor de lo peor en la historia de los dictadores y todo eso, se los podríamos creer, estaríamos hasta creyéndolo, porque ya ven toda la narrativa que hay alrededor de estos países. ¿Y por qué digo narrativa? Porque yo no he tenido la oportunidad de conocer Corea del Norte para verificar que efectivamente lo que nos han dicho los medios sea correcto. Entonces, por eso lo llamo así. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer y hablar con las personas que viven ahí, entonces ya tiene uno como que una idea más clara. Entonces, por eso me refiero a eso, amigos, para que ahí estemos claros. Entonces, uno encajaría lo que nos dicen los gobiernos con la narrativa que nos han vendido. Eso pasa en un país como Corea del Norte, no en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de cartas oficiales, de documentos enviados a gobiernos estatales. Y cuando el gobierno central utiliza papelería oficial con el sello oficial para intimidar, ya no estamos en el terreno de las declaraciones, estamos en el terreno de la coerción. Y la coerción desde el Estado es siempre un síntoma del autoritarismo, no de las democracias. En América Latina, lo hemos visto con presidentes que perseguían a jueces, a periodistas, usando decretos, usando bloqueos. Ustedes díganme, ¿de qué país de Latinoamérica nos ven? Y díganme qué presidente no ha perseguido a alguien. O algún presidente que ustedes digan, este presidente perseguía a este periodista por cosas reales, no por cuentos, porque ya sabemos que también hay periodistas que dependiendo de la televisora, si el acuerdo monetario al que llegaron lo quieren subir, entonces le empiezan a pegar al gobierno. Y si están contentos con el dinero que están recibiendo del gobierno, entonces pues se quedan calladitos, ¿no? En Europa del Este lo hemos visto con regímenes que usaban a los fiscales generales como herramienta de control. La diferencia es que ahora esto pasa en Estados Unidos, un país que siempre se vendió como el ejemplo, como la imagen de la división de poderes. Cuando al final del día, amigos, en política, prácticamente todos los políticos hacen exactamente lo mismo. Lo más impresionante es que figuras como el innombrable de Marco Rubio, que en 2016 decía que Trump nunca podría ser dictador porque la República no lo permitiría, hoy es el principal que sale a defenderlo a capa y espada donde sea. Hoy lo defiende sin reparos. Ese cambio de postura no es casualidad. Es parte del proceso que se vive, el proceso de la normalización. Primero, ¿qué hacen? Ridiculizan la idea del autoritarismo. Están en negación, como muchos de los que siguen a Donald Trump. No, ustedes son unos exagerados. Es que ustedes son unos anti-Trump. Y vienen y me dicen comunista, cuando no saben ni utilizar la palabra. Pero bueno, vamos a dejarlos, ¿no? Ustedes son comunistas, ustedes son rojos, ustedes son de izquierda. Eso no es cierto. Tratan de ridiculizarnos con términos que ni siquiera conocen. Después se aceptan pequeñas excepciones. Es que es por lo bien. Lo que está haciendo con las deportaciones es por la seguridad nacional. Empiezan a justificarlo y si no me creen, vean los comentarios de la gente que lo sigue. Lo empiezan a justificar, pequeñas excepciones, es por la seguridad nacional, es que todos esos inmigrantes son unos delincuentes, son unos aliens, nos vienen a robar los trabajos, ellos roban, ellos matan y al final justifican todo en nombre de la estabilidad y seguridad. Y es lo que están haciendo ya. Es que lo hace por la seguridad nacional, porque a él sí le importamos nosotros. Y cuando una sociedad, amigos, se acostumbra a justificar lo injustificable, es porque ya está dentro del ciclo autoritario. Ya bajaron la cabeza y ya están a lo que disponga el presidente o a lo que disponga el rey, porque así se siente. Y J.D. Vance se siente virrey. Ya les mostró Víctor que mandó a subirle el caudal a un río, que mandó a cerrar el Coliseo, porque quería ir él solito y cómo iba a estar con la perrada, con la gente normalita. Uno tiene que formarse para comprar los boletos, uno tiene un horario para entrar al Coliseo, uno tiene que hacer fila, pero J.D. Vance, no, ¿cómo? Cerró una parte de Disney. ¿Dónde se había visto esos despliegues? Y si revisamos la historia, amigos, hay ejemplos de sobra de esto. La República de Weimar no colapsó de un día para otro,
Este es un ejemplo perfecto de esto. Fueron años de erosión legal con decretos de emergencia, aguas, ya se los está empezando a sacar Donald Trump, que parecían ser temporales y terminaron siendo permanentes. En Chile, los amigos de Chile nos los pueden decir, antes de 1973 se justificaban medidas extraordinarias con el argumento de que eran necesarias frente a la crisis. Y siempre había quienes decían, esto no puede pasar aquí. Tenemos instituciones fuertes. ¿Y qué pasó? Como les digo, luego podemos debatir quiénes fueron las manos que me hicieron esas cunas, porque siempre hay mano negra, pero pasó. Hoy en Estados Unidos escuchamos el mismo discurso, que la Constitución es sólida. Yo lo que veo es que no respetan la Constitución, que el sistema de pesos y contrapesos es inquebrantable. No, señores. Están haciendo todo lo que quieren. Ahí está el ejemplo del gerrymandering. ¿Dónde están los contrapesos? Está intentando Newsom hacer exactamente lo mismo y hoy sí ya están todos locos. Es que Newsom es lo peor, es que miren cómo está California, porque no les gusta que les jueguen en la misma manera en la que juegan. Pero la realidad es que ya se están viendo grietas. La cifra que más debería preocupar es la siguiente, amigos. En 2020, después del asalto al Capitolio, que ustedes lo recuerdan, que apenas llegó Donald Trump al poder, ¿y qué hizo? Firmó el montón para absolver a los angelitos. 73 millones de personas, después de que hicieron el asalto al Capitolio, 73 millones de personas volvieron a votar por Donald Trump. Esa cantidad de apoyo popular, después de un episodio que puso en jaque la democracia, demuestra que no estamos hablando de un error aislado ni de un malentendido. Ya hay 73 millones de personas fijo que tienen un lavado cerebral. Estamos hablando de un movimiento social y político que está validando el autoritarismo de Donald Trump como una opción legítima y lo respaldan. Y cuando el autoritarismo tiene base social y una base que empieza en 73 millones, es mucho más difícil frenarlo, ¿eh? No es imposible, porque todavía están a tiempo, pero se están durmiendo. Otro punto que no podemos dejar pasar, amigos. Washington ya dejó claro que no piensa ceder. El Estado respondió que no se dejará intimidar por acusaciones sin fundamento legal. Y esto abre una nueva batalla institucional, porque si un Estado desafía al gobierno federal y éste insiste en procesar penalmente a sus funcionarios, lo que viene es un choque directo en los tribunales y en la opinión pública. Y ese choque puede escalar en una polarización muy fuerte y violencia, lo cual es muy peligroso, porque en un país en donde en un Walmart tú puedes ir a comprar cualquier tipo de arma, es peligroso. Donde hay muchísimas más armas que población, es todavía más preocupante. Lo vimos ya en el 2020 con las protestas en Portland y en Seattle, cuando agentes federales fueron enviados contra la voluntad de los gobiernos locales. Les digo, no les importa nada. Ellos no respetan leyes, no respetan jerarquías, no respetan nada. El precedente ya está ahí. Y ahora, desafortunadamente, podría multiplicarse. La pregunta real es, ¿qué tan lejos puede llegar esta estrategia? Si se procesan realmente alcaldes por no colaborar con inmigración, ¿qué sigue? ¿Procesar a jueces que fallen en contra del presidente? Busca las renuncias. Ya vimos que intentó que la jefa de policía con más de 25 años de trayectoria, sin un solo escándalo, con una carrera intachable de Washington, D.C., le pidieron la renuncia. Ella se fue a la corte, la alcaldesa la apoyó. ¿Todo por qué? Porque no se dejó intimidar por Donald Trump y su equipo. ¿Qué va a seguir también? ¿Van a montarle cargos a periodistas que denuncian irregularidades? Porque ya vimos que les avientan los caballos, les disparan con balas de salva cuando están cubriendo. Ni siquiera están preguntando, nada más están con sus cámaras grabando lo que está haciendo ICE, la policía, la marina, los marines, el ejército estadounidense, cuando los mandan contra su voluntad a reprimir protestas, a defender lo indefendible que están haciendo ilegalmente, como la detención de los inmigrantes cuando ICE no se identifica. Y entonces vemos que ya lo están haciendo, la línea ya se cruzó y cuando una línea se cruza es difícil regresar. Aquí es donde entra la advertencia de George Santayana. Quienes olvidan su historia, amigos, están condenados a repetirla. Y lo que vemos es la repetición
de un manual de concentración de poder que conocemos, pero miren, de sobra. Y lo peor es que a pesar de todo, hay millones que celebran estas medidas. Y ustedes los encuentran en los comentarios, ¿eh? Y esa normalización es lo que convierte el riesgo en certeza. Porque si el autoritarismo no solo se impone desde arriba, sino también que se valida desde abajo, entonces la democracia pierde el respaldo social que necesita para sobrevivir. Y hoy vemos que la democracia está dando las últimas patadas de ahogado, ¿eh? Esa es la verdadera batalla. No solo es legal o política, sino también cultural. Una batalla de narrativas donde se va a decidir si el futuro se escribe con las instituciones o con los decretos. Y como bien dicen, y esta frase a mí me gusta muchísimo, lo pasado es prólogo. Y aunque parece ser una frase literaria, hoy es una advertencia real, amigos, ¿eh? Cada carta, cada amenaza, cada justificación es parte de un guión que ya vimos en otros países y siempre ha terminado mal. Y Estados Unidos no es la excepción, aunque les cuesta aceptarlo. Y lo estamos viendo ahora que este es el prólogo de un capítulo que puede marcar a toda una generación. Porque parece ser que se les olvidó lo que ya vieron y que ahora vino, como les decíamos, súper recargado. Es la versión del Donald Trump 2.0. Por eso, amigos, pues si quieren seguir analizando estos procesos, estas medidas que está tomando el gobierno estadounidense, bueno, pues necesitamos hacerlo con memoria, con datos y con una mirada crítica, sin fanatismo, sin lados políticos, porque lo que está en juego no es solo la política migratoria. Es la esencia de la democracia en uno de los países más poderosos del mundo. Y mientras eso ocurre, bueno, pues a nosotros nos toca observar, comparar y entender cómo estos patrones afectan no solo a Estados Unidos, sino también acá, donde estemos. Porque lo que pasa en Washington siempre tiene ecos en todo el continente, nos guste o no. Y no olvidemos, la historia no se repite por accidente. Eso nunca pasa, amigos. Se repite porque nosotros la dejamos pasar. Y aquí la estamos viendo repetirse en tiempo real. Y si quieren seguir explorando cómo se cruzan el pasado y el presente en estas luchas por el poder, pues ya saben, amigos, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, la campanita, denle like y compartan el video porque también ya saben que la plataforma no nos quiere, no somos mucho de su agrado. Porque lo que estamos viendo aquí, amigos, desafortunadamente no es una anécdota más, es un aviso de lo que viene. Y más nos vale a todos prestarle atención y saber reconocer las señales, porque las señales están muy claras. Queremos maquillarlas muchas veces porque decimos, no, ¿cómo crees? Estados Unidos sí es el papá de la democracia. Somos humanos y tenemos muchas debilidades. Y un humano cuando se siente en una posición de poder, cuando se le olvida y quiere perpetuar el poder, quieren quedarse en el poder. De hecho, si ustedes se fijan, ya está el lema Trump 2028. Es anticonstitucional. Según la Constitución estadounidense, Donald Trump no puede reelegirse, no puede ir por un tercer mandato. Y sin embargo, ya están empezando con el chistecito. Aguas ahí. Porque hay una historia reciente de un país que cambió su constitución para que el presidente se mantenga en el poder por tiempo indefinido. Entonces, puede ser también que Donald Trump diga, pues, yo también puedo. Si allá pudieron, ¿por qué yo no? Y eso es lo terrible. Dice nuestra amiga o amigo Cassilim, órale, Lorito, y ahora sin visa a comprar acelga y armas bélicas. Pues armas bélicas siempre tienen. Dice Carlos AR, hace años vi la serie de The Handmaid's Tale 2017. En aquella época parecía tan lejano. Qué pavor pensar que estamos cada vez más cerca. Sí, también no sé si vieron el en vivo ayer de mi hijo Derek. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Muchas gracias por todos los comentarios tan bonitos que nos han dejado acerca de mi hijo. Él, pues, es su segundo en vivo, está tratando, ya saben, de sentirse un poco más cómodo con la cámara, pero mil gracias por todo su cariño, por los buenos comentarios.
Esperemos que más adelante él se desenvuelva mejor y les guste. Él es un buen chico, lee muchísimo, le gusta investigar muchísimo, pero muchas gracias por su cariño. Él lo decía ayer, ¿no? Ahora va contra los museos también, porque no le gusta cómo narran, no le gusta. La esclavitud fue algo que hicieron, que avergüenza, pero lo hicieron. Está ahí, no podemos borrar la historia. La historia y los museos sirven para recordarnos las atrocidades que se hicieron en el pasado o las cosas buenas que se hicieron en el pasado, para aprender de eso y no repetirlo. No podemos borrar lo que se hizo, debemos aprender y a reconciliarnos con eso. Los museos son una arma maravillosa, que ahora que dice que son una herramienta woke, no, son completamente distintos, ¿eh? No confundamos. Necesitamos museos, necesitamos escuelas, necesitamos que sigan las becas, porque hay niños con capacidades excepcionales para obtener mejores nivel educativo y se les están quitando. Les estás quitando la herramienta sin becas a niños con capacidades excepcionales que quién te dice que no pueden ser los que descubran curas para nuevas enfermedades o las curas para las enfermedades que ya tenemos. Y no las quieren vender como que son cosas woke. Una cosa es la agenda woke y otra cosa son la educación, la cultura, que la necesitamos. Un pueblo culto y un pueblo educado es el antídoto contra lo que estamos viviendo hoy. Es por eso que quieren quitar la educación, recortarle más a la educación, quitar las becas y cerrar los museos. No podemos permitir eso. Los museos son una herramienta maravillosa para educarnos. No permitan eso, amigos, que no se los vendan como una agenda woke, porque los museos han existido desde hace muchos años. Tal vez el señor no ha ido a muchos museos y entonces no sabe lo maravilloso que puede ser ir a un museo. En nuestra casa, nosotros, los museos son, como para muchas personas es ir a Disney, que se diviertan y pueden estar horas. Bueno, para nosotros los museos son eso. A mis hijos los museos les encantan. Está el Royal Museum aquí en Ontario, que está muy bueno. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. Son, creo que 4 pisos. Por lo menos hay que dedicarle. Si quieres verlo rápido, 2 horas. Pero por lo menos 4 horas. Es un museo maravilloso. Recomiendo yo mucho, mucho los museos. No dejen que cierren museos. Es lo peor que se puede hacer. Dice Iván el Terrible, qué bien te ves con ese color de cabello, muy guapa. Ay, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Dice Amore, la comadre de Gema, la voz de Derek igual que la del papá. Sí, no los han visto caminar, pero caminan exactamente igual, se sientan igual, desde que era Derek bebecito. Bueno, Derek sí se pareció a mí, amigos. Cuando Derek nació, era de mi mismo color de piel, el pelito era lacio, porque yo no soy china, era lacio. Le decían el güero en el hospital. 1 semana me duró el gusto que se pareciera a mí. Mi suegra y la hermana de Víctor le decían Albo al niño, porque se parecía muchísimo a mí. Y a la semana, ¡pum!, Víctor. Y yo me quedé así como de, y luego, yo estaba súper contenta. Pero no, nada más. Lo voy a demandar a Víctor porque los 3 niños se parecen a él. Dice Carla Delson, una barbarie está sucediendo, ¿cómo pararlo en seco? Por eso les digo, nuestras herramientas, las pocas que aún nos queden, tenemos que defenderlas. No se puede criminalizar solo por criminalizar, acusar de contrabando. Cuando los delitos sean reales, entonces sí, porque miren, hoy se criminaliza a gente que no sigue su línea. ¿Y qué pasa con la lista Epstein? Está oculta, están tratando de borrarla, están tratando de manipular toda la información que hay que salpica al presidente. Y no es el único, ojalá pudiéramos decir que solo salpica al presidente. Salpica muchísimas figuras muy importantes. Y las víctimas nunca van a tener justicia. Porque así se las gasta el poder. Dice Boer Panther, barbarie la de Israel, damas y caballeros. Sí, con toda la complicidad, no solo de Estados Unidos, también de muchos países de Europa, se quedan callados. Supuestamente ya ahora en septiembre, incluido Canadá, van a reconocer a Palestina como Estado. Ojalá. Yo lo digo, a nosotros hace poco tuvimos la oportunidad de ir a España. En España está muy fuerte la causa palestina. El gobierno ha sido un gobierno que ha reconocido la causa palestina. Pero de ahí en fuera, muchos otros países, no. Los tratan como ciudadanos de segunda. Y les digo, es que la maldición de Palestina ha sido lo que está bajo sus pies.
la reserva de gas natural más grande comprobada del mundo. ¿Cuál es la maldición más grande que tiene Venezuela? Las reservas de petróleo, que dicen que es muy pesado, que no se puede refinar y que no sé qué. Siempre hay maneras. ¿Por qué al presidente venezolano hay una recompensa de $50 millones por su cabeza y por el que está en Siria, que decapita cristianos, que se los decía Víctor, hay todo el apoyo? Porque el otro está del lado de Estados Unidos. Maduro no está del lado de Estados Unidos. Imaginen un escenario en donde Maduro estuviera del lado de Estados Unidos y le entregara el petróleo de Venezuela a los Estados Unidos. Aunque Maduro quisiera quedarse 1000 años en el poder y perpetuar el poder con sus hijos, sus sobrinos o con él quisiera, no iba a haber nadie que se le opusiera. Iba a tener todo el buen visto de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no ha criticado a El Salvador? Por la reforma que hizo el presidente para perpetuar el poder durante tiempo indefinido. Porque Bukele está del lado de Estados Unidos. Porque Bukele está aceptando presos que le envía a Estados Unidos. Cuando Bukele pare de aceptar lo que Estados Unidos le imponga, entonces van a ver que Estados Unidos va a decir que Bukele es un dictador, que hay que derrocarlo y entonces le van a empezar a mover la cuna. Mientras Bukele tenga la cabeza agachada con Estados Unidos, va a ser el mejor presidente que pueda haber en Latinoamérica. Vámonos a uno de los países de la OTAN, socio comercial de Estados Unidos, Turquía. Erdogan no es ningún santo. ¿Cuántos años tiene en el poder? Como que a veces ha como que metido la pata y le meten sus calambres así como, hey, te estás queriendo salir del huacal. Pero mientras él se recompone y se regresa, nadie se mete. Porque está del lado correcto de la historia. Y así nos podemos ir, ¿eh? Si tú eres cómplice de entregar los recursos naturales de tu país, tú eres el mejor presidente. Mira, haz y deshaz, perpetúa el poder, haz lo que quieras. Pero estás del lado correcto y hay que entrecomillar correcto. Si tú no quieres acceder a eso, entonces eres un dictador de lo peor, eres un comunista, que les encanta usar esa palabra, no se respetan los derechos humanos, no hay democracia. Y cuando dices, ¿con qué cara vienes a decir que aquí no hay democracia cuando mira lo que tú haces en la tuya? Pero esa es el expertise de la casa, ¿no, amigos? Muchas gracias, amigos, por acompañarme, por estar aquí. Miren, alcanza a ver un comentario que dice nuestro amigo Néstor Alejandro Obama. Lo pintaban también como un santo. Y no fue un santo, ¿eh? También tiene sus detallotes. También fue uno de los que más deportó. Pregunten qué anduvo haciendo por Medio Oriente con alguien que no le gustó el discurso. Es el modus operandi. No solo de Trump, de muchísimos otros más. Pero bueno, amigos, si gustan, después en otro video les hablamos de muchas de las atropellos que han cometido en el mundo usando falsas banderas para imponer gobiernos a modo, para llevarse los recursos naturales, porque muchas veces necesitamos memoria histórica y necesitamos no olvidar lo que han hecho para aprender, tener presente y saber identificar cuando quieren volvérnoslos a hacer. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme y nos vemos más adelante con más información.